bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Conciencia en Pelotas, parte del proyecto Libertad Ontológica. Este es el capítulo número 7 y hoy vamos a empezar una serie nueva. Vamos a hablar del manual urgente para padres desesperados, que no es un manual, pero sí sabemos que están desesperados. Así que empezamos con esta jornada nueva. Vamos a hablar un poco del legado, de lo que le pasa a los papás cuando son papás, de si los chicos y chicas están recibiendo la crianza que necesitan, ¿m? O cómo es, Huguito, o la que les quieren dar. No, es una pregunta, digamos, ¿educamos a nuestros hijos en función de lo que ellos necesitan o en función de lo que nosotros creemos que ellos necesitan o que les va a funcionar? Que es un título largo para un título, para un capítulo, pero en definitiva es un poco la intención, digamos, cómo educamos a nuestros hijos. Generalmente empieza a ser una tradición y cuando miramos, por lo menos en conversaciones previas que hemos tenido nosotros, digamos, es bastante frecuente que nosotros eduquemos en función de lo que nosotros creemos que pueden necesitar y que eso está basado en nuestra propia experiencia, que no es exactamente la misma que necesitan nuestros hijos, ¿no? Por varias razones. Primero que no tenemos los mismos padres, no vivimos el mismo contexto histórico, las mismas circunstancias, entonces las necesidades suelen ser otras, las necesidades, los deseos. Entonces empezamos a educar en un contexto que ya no existe o que no es el que necesitan. Y esto, digamos, puede traer una gran insatisfacción y sobre todo necesidades no cubiertas. Esto es parte de lo que nos pasa. Es decir, todos en general nos basamos en educar a nuestros hijos en nuestra propia experiencia, ya sea porque consideramos que fue valiosa o porque consideramos que no fue para nada valiosa y hacemos exactamente lo contrario. Pero sigue siendo el mismo patrón, el mismo modelo, con lo cual ese es el único indicador que tenemos, ¿no? Entonces, a ver, esto no solo pasa, que eso puede ser otro tema, no solo pasa en cómo educamos a nuestros hijos, también cómo elegimos nuestro modelo de pareja, también mucho tiene que ver con el modelo que conocemos de nuestros padres, que si nos parece maravilloso, copiamos eso o hacemos exactamente lo contrario, ¿no? Esto es bastante frecuente, digamos. El tema es que conocemos un modelo y creemos que eso es lo único que existe. Entonces, yo creo que parte de lo que podemos empezar a crear es empezar a crear como algo innovador a escuchar a nuestros hijos, a escucharlos más a nuestros hijos, sin dejar de asumir la responsabilidad de ser quienes vamos a estar moldeando a esa criatura que se está desarrollando. Y esa sí es nuestra responsabilidad. Bueno, yo pienso que este capítulo nos invita a dejar de buscar ser padres perfectos y a empezar a ser padres conscientes, a darnos cuenta que muchas de nuestras reacciones, lo que tenemos con nuestros hijos, de la rabia, la frustración, de la impaciencia, no nacen realmente de lo que ellos hacen, sino de lo que despiertan en nosotros, ¿no? Y es eso que hablábamos hace un momento y es qué es lo que nuestros hijos nos detonan. Y para eso necesito empezar a ser consciente que más allá de lo que estoy viviendo en el presente y en la circunstancia que estoy atravesando con mi hijo, con mi hija, tiene que ver con toda mi historia, con todo lo que he vivido, con la manera en lo que, como he aprendido a relacionarme. Entonces, pues al final es como empezar a autoevaluarnos, ¿no? Porque dice, no hay un manual y muchas veces caemos en el argumento de decir, bueno, ¿y cómo hago lo correcto? ¿Cómo hago lo perfecto con mis hijos? Porque todos queremos de alguna manera dejar un buen legado para nuestros hijos. Yo pienso que la primera indicación o la primera pregunta sería, ¿qué es lo que nos lleva a pensar que sería lo correcto, ¿no? Yo diría, más que ser correctos o ser perfectos, es como empezar a evaluar nuestras propias heridas,
nuestros propios vacíos, nuestra propia historia, la manera en cómo hemos aprendido a relacionarnos, porque finalmente desde ahí estamos criando a nuestros hijos. Y me parece muy interesante poder abordarlo porque me parece que en la medida en que podemos empezar a tomar conciencia que la forma en que nosotros actuamos con nuestros hijos o reaccionamos a lo que hacen tiene que ver nuestro pasado, entonces podemos hacer algo al respecto, ¿no? Es decir, poder salirnos de que yo soy así, ¿no? Entonces, cuando yo estaba leyendo, y bueno, y mencionaba esto de nuestras propias heridas, entonces pensaba que a veces la forma en que vemos algo que hacen nuestros hijos, cuando los estamos viendo en realidad estamos viendo nuestras propias heridas, ¿no? Es decir, es como si en ese momento, bueno, se me ocurre una metáfora un poco antigua, ¿no? Pero es, para los que lo hayan conocido, los proyectores de diapositivas, ¿no? Eso que ponías, es una antigüedad. Centennials no entenderán nada de esto, pero bueno, había una otra antes, sacabas fotos y en un proyector de diapositivas se proyectaba, entonces es como si proyectáramos en nuestros hijos nuestras propias heridas sin resolver. Es decir, cuando ellos eh, hacen algo, detona algo dentro nuestro, ¿no? Es como si ese hecho activara algo, ¿no? Es decir, proyectamos en eso en ese dolor que ellos tienen, nuestro propio dolor, aparece quizás eh, ese silencio eh, que nos afectó, aparece esa ausencia que nos afectó, aparece esa discriminación o esa minimización, o es decir, todo eso en realidad es algo sin resolver nuestro. Y me parece que el poder hacerlo consciente nos puede ayudar a resolverlo internamente y dejar de que esto afecte en ellos, porque si no, no nos estamos relacionando con ellos, en realidad. Estamos como relacionándonos con nuestro propio pasado, con nuestras propias heridas. Yo te escuchaba, Osvaldo, y me imaginaba a la gente que llega a consulta o a sesiones de coaching, casi que mirándose al espejo, pero como si fueran ellos mismos de pequeños. Y no sé si les pasa que siempre, a mí me pasa muy continuamente, cuando llegan papás o mamás a hablar sobre sus hijos o sobre su crianza o sobre cómo ser papás, eh, usualmente hay una frase que es que yo no hacía eso, o es que yo en esto hacía esto otro, ¿no? Entonces está clarísimo siempre a mi mirada el reflejo de el niño ahí. Em, pero claro, ¿cómo aprendiste tú antes de ser papá o ser mamá o de siquiera elegir o decidir si es que lo elegiste y lo planeaste y lo decidiste? em, ¿Cómo enfrentabas tú toda esa historia de la que habla Osvaldo? Además de quién eras, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste en casa? Pero además, ¿cómo aprendiste a defenderte de lo que pasaba, que resultaba herirte, lastimarte, acomplejarte, asustarte? Y en esa medida, ¿qué quieres hacer para que tu otro chiquito, tu otro yo, que en algún punto va a necesitar individualizarse y zafarse de lo que tú le estás poniendo, cómo le enseñas a cuidarse? Entonces, si creciste más bien desde la dependencia, buscas aprobación todo el tiempo y vas a querer que este chiquitino, esta chiquitina, haga las cosas para que se apruebe, para que le digan, sí, todo está bien. Si lo que hiciste fue volverte perfeccionista, controlas, y quieres que todo lo haga muy bien, ¿cierto? Porque fue la forma en la que tú lograste evitar que el mundo se cayera o que las cosas salieran bien como querían tus papás y recibir el aplauso. Em, Esta perfección va un poquito con la obsesividad, entonces el hacerlo todo de determinada manera y que el niño también sea cuadriculado, etcétera. Si creciste con gente narcisista, como veníamos hablando en la serie anterior, entonces, ¿qué estrategias? Y bueno, ¿quién te está mirando? Tal vez sería la pregunta que yo dejaría.
¿Quién te está mirando? ¿Eres tú el que te estás mirando o sabes que hay alguien más que te está mirando? Ser y hacer. ¿Mm? Sí, yo creo que ahí tocas varios temas, hay como varias conversaciones, ¿no? Pero la primera es un poco volver al foco de cómo estamos educando como padres, digamos. ¿Estamos orientados a satisfacer las necesidades de nuestros hijos o venimos con un molde en el que queremos meter ese molde, queremos meter al niño en ese molde para que le funcione la educación? Y ahí es donde yo creo que este, estamos utilizando moldes o modelos, paradigmas, creencias que resultan ineficientes e insuficientes. Y creo que justamente ese es el resultado. Insuficiencia, insatisfacción, ¿no? O sea, necesidades no, no satisfechas, con lo cual después aparecen los reclamos. ¿Qué podría ser útil? Bueno, lo primero que nada, empezar a escuchar a nuestros hijos y escucharlos desde sus necesidades y no desde las propias, ¿no? Que como decía Osvaldo, digamos, estar atento a todas esas heridas, todas esas llagas, todas esas cosas que no están cerradas, que están abiertas y que lo que hacen nuestros hijos es simplemente tocar esos botones para que aparezcan todas las alarmas, ¿no? Y esas alarmas, los niños lo único que hacen es apretar el botón, no son ellos el problema, ¿no? Es decir, contrariamente a lo que, un poco en la línea de lo que decía el libro que estuvimos hablando sobre el narcisismo, tú no eres el problema, o sea, los niños no son. En el fondo, el capítulo se trata, no solo se trata de crianza, sino de algo más profundo y es algo así como lo que tú dices, ¿no? No, no, el problema no es tu hijo, el problema es la historia que no ha sanado. Totalmente, sí, sí. Que está un poco que surge en automático la historia. Es decir, surge en automático en el sentido de que el niño hace algo y el niño hace lo que hace y a nosotros nos puede estimular, qué sé yo, no sé, el enojo, la molestia, la impotencia, lo que sea, que eso no tiene que ver con el niño, tiene que ver con nuestra propia historia. Y ser conscientes, creo que lo dijimos en alguna oportunidad acá, que todos tenemos una herencia. Y la herencia no es el auto que nos deja, la casa, la finca de los abuelos. La herencia más pesada y la que más impacta es la historia. Esa es la herencia que tiene más carga. Y esa, no importa el valor, puede no existir una herencia económica, pero no deja de existir una herencia emocional, cultural, ¿sí? Donde eso sí o sí siempre viene, siempre. Así no hayamos tenido papá ni mamá. Hay una herencia que fuimos aprendiendo. Es interesante eso, porque es decir, cuando nosotros nacemos, como que nacemos en una historia ya empezada, ¿no? Totalmente. Claro, es decir, como que hay un guión que ya está escrito, que viene, no sé, no sé de cuándo viene, ¿no? Es decir, Metete los en este padres no. juego, metete en este guión, metete en este Claro, guión. exacto, a eso me refiero, ¿no? Es como que los padres no solo nos dan la vida, sino que nos pasan su historia. Y dentro de esa historia es gigantesco lo que podemos llegar a decir, ¿no? Porque tiene que ver con la forma en que observamos el mundo, lo que significa todo, absolutamente todo. Es decir, eso se pasa. Es decir, ¿qué significa éxito? ¿No? ¿Qué significa triunfar? ¿Qué significa ser feliz? ¿Cuál es mi rol como hombre, como mujer? Es decir, dentro de esa historia hay un montón de roles y también nos pasan sus miedos, ¿no? Entonces, el problema es que yo creo que el problema no es ese, porque eso ocurre indefectiblemente. Me parece que el problema es no hacerlo consciente, ¿no?
me parece interesantísimo eso. Es decir, no sé, me estaba acordando de algo que alguna vez me pasó con mi hija, una charla que tuvimos acá muy cerca, acá en Puerto Madero, en un café, y ella estaba a punto de decidir su carrera universitaria. Entonces me dijo, bueno, estábamos hablando y me dijo, bueno, me gusta esto, esto y esto. Algo así como, bueno, ¿qué me recomiendas hacer? Y yo preferí no recomendarle, ¿no? Y lo que le pregunté, todavía se lo acuerda, le dije, ¿qué es la vida para vos? Bueno, me dijo, ¿por qué? ¿Biológicamente? ¿Qué? Bueno, la cuestión es que, lo voy a resumir, pero un poco la idea tenía que ver con esto que vos decís, Hugo, del guión, porque yo lo que le decía es, mira, te van a pasar cosas que vos no van a pasar, digamos, porque no lo podés, no está en tu ámbito de acción, suceden. Es decir, no vas a poder elegir cosas que pasen, pero sí vas a poder elegir el guión, es decir, como de qué se trata este libro. Es decir, que tu vida puede ser una historia de terror, puede ser un libro de aventuras, puede ser una historia de amor. Es decir, eso sí lo podés elegir, pero es algo así como la carrera que elijas va a tener que ver con la temática de ese libro que es el guión de tu vida. Y un poco poder cortar esta historia de los legados, ¿no? De que, bueno, no solamente estamos en este guión, sino como que también nos podemos replantear qué padre o madre quiero ser. No, y no repetirlo. Es decir, o quizás tomar cosas que no me acuerdo, pero realmente elegir. Porque si no elegimos, eh, creo que de alguna manera no estamos siendo nosotros, sino que estamos siendo la repetición de algo. Y es ese mismo patrón lo pasamos otra vez generando personas que no deciden. Bueno, me acordé de eso. Se los quería compartir. Mira, yo quería traer algo que me hiciste acordar, y es A que ver. uno de mis maestros del coaching ontológico decía que los seres humanos somos arrojados a la vida, es decir, nos tiran a la vida. Bueno, Y ahí donde caes, caes. ¿Sí? Y hay algo que, digamos, por ejemplo, si yo quisiera elegir ser parte de la independencia, no sé, de Argentina, de Colombia, de América, no podría ser, porque eso ya está, ya pasó. Es decir, caigo en un momento histórico. Todos caemos en un momento histórico que no lo elegimos, es lo que hay. mm, mm, ¿Sí? Ahora, de ahí en adelante, lo que podemos hacer es infinidad de cosas. Eso no tiene límite. Esto que vos estás diciendo, Juan, a mí me parece, a ver. ese es un punto clave. Ser conscientes de esto. Yo no sé cuántas personas son conscientes de esto. Digamos que hay cosas que no podemos elegir. Si, dónde nací, en qué país, el sexo, el momento histórico, todo eso no lo elijo. No lo elijo. No elijo que haya montaña, que no haya, que haya llanura. Nada de eso puedo elegir. Pero sí puedo elegir un montón de cosas más. Esto es clave. Para mí, como ya no me parece que esto trasciende todo, y es que como individuos, como seres humanos, este tipo de conciencia, este tipo de pensamiento no lo tienen los leones, las iguanas, las palmeras, nadie lo tiene. Solamente los seres humanos. Y esto es lo que nosotros podemos hacer. Y al final lo usamos en un muy poco porcentaje si nos damos cuenta de los resultados, ¿no? Porque ahora hablando de libertades, me cuestionaba yo qué tan libres somos en nuestras decisiones, o qué libres, o qué tan libres somos de la vida que llevamos cada uno de nosotros bajo estos parámetros y bajo esta mirada. Decía Osval, bueno, tú no vienes con un montón de herencia y tengo varias personas que están en este momento en sesiones de coaching conmigo, que no, seguramente por el tema que estamos manejando que viene ahorita, porque estaba yo pensando en todo esto, y son personas que no vivieron con sus padres. A una persona es adoptada, una persona que nunca conoció a sus padres y lo vive
me atrevo yo a decir que desde el vacío, ¿no? Desde la falta de conocimiento, porque cuando tú conoces a tus padres, conoces tu historia y dices, ah, es que mi mamá era esto, es que mi mamá, como que tienes de alguna manera una visual diferente. La persona que no conoció a sus padres lo vive como una sensación de vacío, pero la información está. Claro. Entonces sí se trata de cosas, de comportamientos que aprendes en la niñez, de cómo se relacionaron tus padres, o de cómo, no sé, se tratan a las mujeres, o de qué, cuál es el rol del padre en la familia, bueno, no sé, tantas circunstancias que desde la psicología seguramente Adri nos ilustra un poquito más, pero va mucho más allá, porque hay gente que no conoce a sus padres y finalmente viven determinados resultados de determinadas cosas que para ellos no tienen una razón, porque no conocieron a sus padres. Es decir, no somos libres porque traemos toda una historia que en el caminar al final, diría yo, desde mis propias creencias, al final como que de eso se trata el camino, de eso se trata vivir, ¿no? Como que desenlazando la historia y busca abrir caminos para tus hijos, como que lo que nos correspondería como padres. Y en los procesos normalmente las mamás me llaman, mira, yo quiero saber cuál es el proceso, quiero saber de qué se trata, quiero que mi hijo esté. Y yo siempre les insisto, mira, es algo que tu hijo seguramente le funcione, seguramente le sirva un montón para su vida, pero si nosotros como padres no nos hacemos cargo de ir un poquito más adelante y de ir abriendo los caminos, de buscar, entre comillas, esa libertad de poder, mm, no sé, desatar cadenas y vínculos inapropiados o incorrectos o bueno, como sea, ¿cómo le pedimos también a nuestros hijos que hagan determinadas cosas? Si no nos paramos nosotros como valientes a mirarnos y a decir, venga, que me corresponde hacerme cargo de determinadas cosas, ¿cómo le decimos a nuestros hijos, bueno, vaya usted, arregle Claro. su propia existencia y su propio camino? Claro, es como pararme delante de una piscina y decir, no, es maravilloso nadar, disfrutar ¿no? Pero tirarte vos primero, yo veo qué hago. Y tenemos un montón de argumentos, Claro. digamos que amorosos, no, pues es que mi hijo lo merece. Sí, Es que mi hijo lo necesita. Decía, ¿será que sí es? O sea, no te quiero decir que las mamás seamos malas y no lo podamos ver así, ¿no? Pero yo siento que al final nos cuesta un montón, nos da mucho miedo enfrentarnos a nuestra propia historia. claro. Nos da mucho Y es miedo súper clave. enfrentar también nuestras propias cosas, nuestras propias oscuridades, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, mirarnos al espejo y decir, mira, Seguir, no, he hecho un las propias montón de seguir. cosas buenas, seguramente tengo un montón de cosas que mostrar, pero pues también hay un montón de cosas que he tratado de ocultar y es momento de decir, venga, espérenme, me hago cargo porque pues al final detrás vienen los que vienen detrás. Cuando la gente lleva a consulta a los niños, eh, a mí me pasa, ya no tanto, creo que la gente que llega conmigo ya tiene un poco el filtro educado, pero pasaba mucho cuando trabajaba en una época con el ejército y llegaban las mamás a que les atendiera el niño y lo traían de una vez. Y conmigo siempre se encontraban una primera aclaración y era yo no atiendo ningún niño sin haber atendido papás, por lo menos una vez sin haber hecho diagnóstico. Pero doctor, es que no tengo con qué dejarlo, no sé qué, y parte de la Ahí está el conversación problema. era, Ahí empieza el problema. claro, y la conversación también es, bueno, o sea, tú quieres que yo te pregunte si tu hijo fue deseado cuando habla para hacer una historia clínica y tener una idea de en qué circunstancias nació, cómo se ha desarrollado un chiquitín, una chiquitina, pretendes que esté ahí sentado mientras yo te pregunto si lo deseaste, si lo golpeaste en la barriga, con pensamientos, con emociones, o textualmente, porque pasa, lo estabas castigando ya desde la barriga para que se quedara quieto. Sí, si te cuidaste, no te eh, cuidaste, si hiciste un montón de sí, cosas, pero va bien. si te amaron, si peleabas con el Claro. papá, y es una de las tantas cosas, y lo traigo porque me parece muy importante, y es, Bueno, ¿cómo eso es voy a parte de la educar? herencia. Eso es parte de la herencia. Claro,
Y quiero exponer además a los niños porque a veces los piensan como si fueran adultos pequeños, ¿no? Entonces, en este dar distinciones que estamos abriendo para esta serie, tal vez es una de las cosas que yo, y ahí sí como psicóloga quisiera poner muy sobre la mesa y es, los niños no son adultos pequeños. Y es vital que reconozcamos porque yo creo que en resumen parte de lo que estamos diciendo es, el mundo de un niño son sus papás o sus cuidadores. Para un niño, una niña no Las personas que existe. están en su entorno. Sí, no existe nada más. ¿Qué distingue? ¿Qué aprende del mundo? Porque esto se llama celular y no elefante, porque esas personas que están alrededor se lo dicen. ¿m? Toda la información que van a obtener la obtienen de las personas que lo están cuidando o criando. Sean o no los papás. Yo traía es algo que a mí me parece muy chévere y es una discusión que se está investigando en este momento en la ciencia y es, bueno, parece ser que además la información de lo que pasó en la historia personal de la familia deja impronta genética. ¿m? ¿Por qué? Bueno, es que si mi tatarabuela fue, pongamos un caso extremo, violada, parte de lo que su cuerpo aprendió es que los hombres son La peligrosos. memoria, está en la memoria. Claro, memoria celular. Y eso va a quedar en la genética porque sería tonto adaptativamente no pasarlo. Bueno, hay una teoría de un rumano que se llama Rupert Sheldrake, donde Ajá. habla de las, ¿cómo se llama? Digamos, digamos, él dice que toda esa información está digamos, inclusive a nivel de especies, ¿no? Y él lo demuestra con varios casos de animales que viviendo en distintos lugares, no teniendo ninguna conexión, se transmite esa información a través de generaciones, ¿no? Que en Claro, forma de hábitos, costumbres, alimentación, etcétera, para etcétera, sobrevivir y para desde un sobrevivir. ejercicio de adaptación positiva, pero también en lo negativo. Ya se está evaluando mucho y La parece ser información, que el trauma. naturalmente, la Sí. información, Ujú, sí. ujú. Sí, Sí, claro. el trauma se va apareciendo, entonces Gio dice, son adaptados, pero parece que la información está ahí. Claro, claro, porque genéticamente tiene que ir quedando. Entonces, si a esta genética que ya traemos todos, le sumamos un contexto y le sumamos una información, hacemos que explote, ¿m? y, e incluso que se manifiesten cosas que no tendrían por qué manifestarse, si en esto que les estamos diciendo y como los estamos haciendo sentir, participamos para que se exponencie. Alguien viene, no sé, de una familia donde todas las personas han sido asesinos. Pongamos casos extremos para poder llevarlo más a la oscuridad o a la luz y verlo más fácil, ¿no? Entonces, si vienen de esta historia, puede que tengas ahí un componente genético más fácil, pero crezco en un espacio donde se me enseña a ser empático, donde recibo amor, donde me relaciono con los animales, donde puedo ver la manifestación de la vida en toda forma, pues no se tiene por qué manifestar, igual que la diabetes. Tú puedes venir de una familia donde la diabetes siempre estuvo, pero si haces ejercicio y te alimentas bien, adquieres hábitos y tu familia te educa también para ser saludable, pues no tiene por qué aparecer. Entonces, es bien importante esto como lo están trayendo, porque al final es bueno, si soy consciente de lo que traigo, puedo ayudar a que un ser que decidí o no tener, pero al final le permití el paso a la vida, pueda exponenciarse o pueda sufrirla poderosamente. Y yo creo que los que nos están escuchando justamente lo hacen porque quieren que se exponencie para bien y no para mal. Conocernos como paso primordial para poder dar. Me quedé pensando en eso que decías, porque, bueno, si hay una herencia genética, yo digo, bueno, ¿y qué podés hacer con eso? Pero, bueno, reconocerla, pero en el momento en que, en que cada uno de nosotros la puede reconocer, eh, entonces modificamos nuestros comportamientos, nuestras actitudes y va a ser una nueva herencia genética que pasemos, ¿no? Eso por el lado así, quizás más complejo, porque es una información con la que ya nacemos.
Pero hay otro componente que me parece que es como cultural, y ese creo que es un poco más simple de modificar, ¿no? Digo, las cosas que yo más escucho, ¿no? No, en mi época, sí, pero esta no es tu época, es decir, es otra época, ¿no? No, si yo hacía eso, no, mi papá sabe lo que... Sí, y así quedaste. O yo a esa edad ya hacía. Así quedaste. Claro, claro. Entonces poder parar con eso, ¿no? Pues, y además, eh, poder entender que esta época es decir, no es más fácil, es decir, es, está llena de complejidades. Y poder entender, es decir, poder realmente salir de la comparación y poder ver a la persona que tenemos delante, en este caso nuestros hijos, y escucharla y entenderla, yo creo que es decir, yo creo que todos se benefician, no es por nuestros hijos, es decir, todos nos beneficiamos, también los padres nos beneficiamos, de poder realmente escucharlos, y no estar como diciendo, "Ujú, ujú, ujú". Sí, pero es decir, realmente escucharlos y escucharlos en el contexto de esta época en la que pasan las cosas que pasan, digamos. Es otro momento, es otro contexto, es otra circunstancia. Entonces creo que esas son un poco más simples. La genética creo que está bien complicado. Igual me parece un muy buen desafío. Pero las otras las podemos empezar a cambiar, ¿no? Y también creo que para eso pensaba, o quizás, bueno, estoy siendo autorreferencial, pero creo que también es importante poder salirnos de lo que se espera de nosotros como padres, ¿no? Ujú. Es decir, salir de estar rindiendo el examen de ser un buen padre para no sé quién y poder elegir nosotros la clase de padres que nuestros hijos necesitan que seamos. Puedo decir la frase completa, se me estaba complicando. ¿Qué piensa? No, mira, lo que, claro, ¿para quién estoy siendo un buen padre? ¿Para mí? ¿Para mis creencias? ¿Para, para mi entorno? ¿Estoy jugando para la tribuna o estoy jugando para el equipo? Claro, Exactamente. porque si tú estás buscando que te digan o que piense la gente que eres buen Claro, padre o buena claro. madre, pues al final vas a llenarte un montón de juicios. Si le preguntas a 50 personas, 50 respuestas diferentes vas a tener. Y no Totalmente. está mal, de alguna manera, poder mirar o poder tener unas miradas diferentes, ¿no? A veces hacemos cosas que pensamos que están correctas y al final tú dices, uy, como que no estaba haciendo tan chévere lo que estaba haciendo. Y está chévere escuchar otras miradas, ¿no? Pero si te enfocas en eso, en cómo soy buena madre para mi papá, para mi familia, para la familia del vecino, para la otra familia política, pues complejo poder tomar las decisiones también en este momento. Pero ahí está lo interesante, me parece decir, poder mirar qué partido estoy jugando, ¿no? Estoy jugando el partido del reconocimiento, de la admiración, de sentirme importante, ¿sí? O estoy jugando el partido de serle útil a mi hijo. Y ahí son Y que dos digan lo que partidos, digan. son Sí, partidos diferentes. yo viste, muchas veces escucho, ¿no? En las reuniones, ¿no? Así que, no, es que mi hijo estudia no sé qué cosa, que mi hijo logró tal cosa. Qué bueno que lo estudien, que logren, por supuesto. Pero digo, sonríe, ¿viste tu hijo? Disfruta de lo que está haciendo. Eh, ¿Cuántas veces en los entrenamientos te cruzas con gente que dices, bueno, soy de tal profesión, ¿eh? No, no me gusta, no me interesa eso porque mi papá, mi mamá, qué sé yo, la familia, mi abuelo, etcétera, etcétera. Y decís, pero ¿para qué entonces? Pobre, porque esa es una supercarga para la persona que está viviendo una vida no elegida. Ujú. Sí, pensaba que, bueno, que más que padres perfectos, creo que lo que los hijos necesitan, padres conscientes. Es decir, de esto se trata, sobre esto que estamos charlando, ¿no? Es decir, de hacer consciente de lo que no nos damos cuenta, ¿no? Que más que decirles qué hacer, es lograr generarles esa seguridad para que ellos decidan qué hacer, ¿no? Eh,
y que en todo caso creo que la mejor herencia es la libertad. Sobre La todo libertad es teniendo en cuenta nuestro proyecto, de ¿no? y la libertad tiene que ver con apropiarte de tu destino, de tu futuro, de lo que vos querés, con varias cosas que me parece que salieron acá, que tiene que ver con la valentía, con asumir el riesgo y la responsabilidad de elegir lo que no sé si va a funcionar, porque en definitiva la vida es incierta. Y Mm, cuando decimos manual urgente para padres desesperados, eh, como trampita para llamarlos acá, tal vez es parte de eso, ¿no? Manual, no, ningún hijo viene con manual ni nosotros lo conocemos. ¿M? Ni existe. Urgente, claro, urgente, ¿por qué? Porque siempre se asume desde ahí y lo que crea desespero es la sensación de urgencia. Y tú acabas de decir algo, Huguito, que a mí me encanta y que venía pensando desde hace ratico escuchándolos, y es al final es como nos permitimos la declaración de ignorancia. ¿M? No sé. ¿Eh? Y sí, la puedo embarrar, me puedo equivocar. Porque ¿qué me desespera? Lo que es urgente y además que no sé. Pero como soy el papá o la mamá, tengo que saber y además tengo el poder porque me dieron el poder sobre alguien o alguienes, si son varios, y requiero ser quien establezca el cómo, ¿no? Entonces, ¿qué te saca del desespero? Bueno, soltarlo, ¿no? No, no, sí, está bien que no lo sepas y parte de lo que vamos a hacer y que estamos creando es justamente eso, un espacio para que podamos conversar juntos de lo que no sabemos, ¿m? Soltarlo y reconstruir juntos estas posibilidades para que ya no haya necesidad de manuales urgentes para padres desesperados, sino un grupo de padres, madres, de gente que se quiere autopaternar y automaternar también, porque ve, ¿cómo se llamaba el libro? ¿Cómo era? El libro que ojalá tus padres hubieran leído y que tus hijos amarán que tú leas, una cosa así, ¿m? Sobre el que estamos hablando hoy. Entonces, bueno, bienvenidos a la declaración de ignorancia, clave para sobrevivir en un mundo. Y yo pensaría que también de humildad, ¿no? Porque a veces como padres y desde ser la autoridad, me hiciste acordar de una conversación que tuve hace poco con una mamá que decía, no, o sea, ella reconocía que había sido su error, pero lo que no iba a pasar era que ella pudiera reconocer su error o pedir disculpas delante de su hijo, porque soy la mamá. Entonces también, ¿cuántas veces perdemos ¿no? la capacidad de humildad de ser humano y decir, mira, la embarré, y puede, no me las sé todas, y en este momento reconozco que pude haber errado. Y con nuestros hijos, puede ser incluso la mejor arma, demostrar, mira, yo también me equivoco, porque soy la mamá, no quiere decir que no me pueda equivocar o que tenga que saberlo todo. Claro. Muchas veces necesitamos o necesitan nuestros hijos escuchar, mira, no tengo ni idea qué hacemos, cómo nos inventamos algo porque no sé. O discúlpame, mira, la embarré. Claro, pero no sé, digamos, esa actitud es un terrible mensaje. Terrible mensaje. Claro, pero lo pienso desde soy la autoridad, soy la mamá, no puedo de alguna manera, no sé, qué sostiene esa conversación. Yo Otra conversación. ¿Qué es autoridad? ¿Qué entiende por autoridad? exacto, exacto, que al Esperemos. final, ¿qué es lo que sí quiero que le que le quede a mis hijos, ¿no? Que de pronto es otro capítulo que habíamos pensado, ¿no? Yo El creo que tema puede de la ser el autoridad. siguiente. El tema de Sí. la autoridad y que puede sostener realmente mi autoridad con mis hijos, más allá de sostenerme en mi razón. ¿Vamos muy interesante. Bueno, cerrando? sí, sí, Sí. iba a decir, sí, que bueno, yo me quedo así para cerrar bueno, algo que ahí dijo Adriana, que es lo del no sé. Creo que eso puede ser una llave sumamente interesante, porque no tenemos por qué saber. No, porque alguien lo hizo antes, primero no quiere decir que lo haya hecho bien, pero también ha cambiado todo. Entonces puedo decir, bueno, no sé qué hacer con esto. Nos abre a aprender, a debatirlo, a conocer y, y por lo tanto a conocernos más a nosotros mismos, ¿no?
Eh, a veces cuando nuestros hijos sufren, también lo que nos duele es nuestra propia historia no resuelta, ¿no? Le decimos, no estés triste porque en realidad no quiero mirar mi propia tristeza. Es decir, entonces creo que ser conscientes ganamos todos, ¿no? Eh, creo que además nos sirve para ser más auténticos, más reales, ¿no? Sí, no sé qué hacer, sí, soy humano, ¿no? Eh, de alguna manera, digo, esto puede ser un ejercicio de aprendizaje y también de desaprendizaje, ¿no? Es decir, de soltar patrones, conductas, mandatos, creencias que no nos sirven, ¿no? Que no nos dejan ser libres, ¿no? Es como romper un espejo para poder mm, mirar por una ventana. Así que, bueno, creo que va a quedar abierto un montón de temas para los siguientes, pero bueno, yo cierro con esto. ¿Cómo quieren cerrar ustedes? Bueno, yo cerraría con que no se trata de hacerlo perfecto, ¿no? Se trata de hacerlo consciente, de equivocar, que el equivocarte no te hace mal padre o mala madre, sino también el poderte dar el permiso de reparar, de empezar a marcar la diferencia, empezar a mirar tu propia historia con compasión, ¿sí? Bajarle, pues digamos, como que ese volumen al crítico interior de tener que saberlo todo, de entenderlo todo, que puede hacer que los momentos difíciles con nuestros hijos también sean una oportunidad para sanar. Tus hijos no necesitan que seas perfecto, necesitan que seas real, que seas consciente y pues capaz de reparar. Bueno, pues yo anoté acá dos palabras, bueno, anoté dos palabras. Y una es el camino, digamos. Un poco pensando en, así que somos arrojados a la vida, es casi como una condena, ¿no? Estamos condenados a la vida, ¿viste? Y parte de lo que yo creo que estamos condenados es hacer un camino. Es decir, inevitablemente vamos a hacer un camino. ¿Qué camino hacemos? Bueno, podemos hacer un camino que nos lleva a una emboscada, que nos lleva a una experiencia desagradable. Cuando digo camino es que lo que estamos construyendo, alguien va a transitar después por ahí. Y lo podemos estar guiando a una emboscada o lo podemos llevar a la trascendencia. ¿Sí? Me parece que ese camino que hacemos, si somos conscientes, podemos empezar a elegir un camino que tenga sentido, que tenga propósito. ¿Sí? Y esto es, creo, lo que puede hacer una diferencia, porque en definitiva, donde podemos ver plasmado ese camino es en nuestros hijos. Y eso lo vamos a ver todavía más en nuestros nietos. Y eso me parece que es, cuando somos conscientes de que lo que hacemos tiene peso, lo importante es empezar a reflexionar cómo estamos tomando decisiones, qué estamos haciendo, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y desde ese espacio elegir, tomar decisiones, desde ese espacio construir. Yo creo que va a ser un poco más disruptiva, retadora, pero bueno, vamos a ver qué emociones genera esto. A mí, con esto del camino, Huguito, que dices, me hiciste recordar a Bert Hellinger cuando dice que, al contrario, ¿no? Los padres son las puertas a Dios y la pareja es el camino. Y yo te escuchaba y me quedaba pensando acá, bueno, esto es conciencia en pelotas, hablar en voz alta, pensar en voz alta, ¿no? Pensaba, bueno, ¿y hasta dónde pasa que los papás y las mamás se creen el camino y pretenden llevar el camino de los hijos cuando al final son una gran puerta que facilita la entrada a la vida, que da los elementos para que la persona se vista, tenga, entre, ¿m? Eh, y que también es la puerta de vuelta hacia Dios, como lo pone Heringer, ¿cierto? Porque en la medida en que te reconcilias con tus padres y que te reconcilias con lo que tú fuiste como padre, solucionas un montón de cosas.
pero la vida es otra, es mucho más. Él lo pone como la pareja es el camino. Bueno, pueden ser muchos más. Yo tampoco creo que se reduzca solo a la pareja, eh, pero desde qué lugar se posiciona esta paternidad y esta maternidad, que muchas veces termina estando ahí, aquí volteo yo la metáfora hacia otro lugar, y en yo soy el camino y en el ser el camino no permito que mis hijos crezcan, que mis hijos estén en pareja porque yo soy el más importante, la más importante, etcétera, ¿no? O me quedo haciendo la puerta. Y bueno, creo que es una gran conversación. ¿Quién está siendo? ¿Quién quieres ser? ¿Quién vas a hacer para darles a otros? Y bienvenidos a nueva serie. Son dos analogías diferentes, ¿no? Sí, sí, es desde otra mirada, total. Totalmente. Bueno, hasta la próxima. Sí, sí. Va a haber mucho Gracias aquí. por vernos, gracias por escucharnos. Nos vemos. Recién empieza, yo creo, ¿eh? Recién empieza. Esto recién empieza, así es. Bueno, nos vemos en esto que hemos decidido Nos llamar vemos. Conciencia en Pelotas. Chau. Chau.